En su día, se debatía mucho en cuanto a comparación si Volpina era mejor que Rena Rush o viceversa, cosa que sí, no dudaré que leí un día algún que otro comentario con la amable petición que hiciera el verso entre estas dos acérrimas rivales. Sin embargo, no subí tal verso porque estaba consciente que en pleno periodo de transmisión de segunda temporada carecía de suficientes datos con los que podía utilizar, cuyos resultados serían muy inciertos y absurdos al mismo tiempo, cosa que me di en la tarea de ser paciente en ver cómo ellas ejecutaban sus respectivos papeles, en sacar sus esencias al desempeñar en todo sentido sus papeles correspondientes, misma por la que sí, después de todo este tiempo, el verso entre Volpina y Rena Rush por fin se dará a cabo. Ahora bien, Volpina es una forma comatizada la cual basaba más su poder en el Miraculous del Zorro, donde su participación como tal la llevó a su manera, el cual terminó siendo punto clave para el plan de Hawkmoth en aquel entonces, mientras que Rena Rush es la forma oficial que el Miraculous del Zorro manifiesta, solo que con ligeras diferencias al igual que con Volpina, cosa que vamos a escudriñar en el transcurso de este verso en particular. Muy buenas damas y caballeros, soy Pepe y esto es Volpina vs Rena Rush. ¿Quién es mejor? Pues damos comienzo. De entrada, quiero aclarar que este video estará basado únicamente desde mi punto de vista y la información canonizada que la serie nos ha compartido a lo largo de su transmisión. Ahora bien, con todo esto mencionado, damos comienzo al primer campo. Primero, arrancaremos despacio con lo que nuestros sujetos actúen en base a ello, puesto que es fácil inferir que este campo radicará bastante en el control de sus emociones, ya que esta mentalidad con la que uno carga termina siendo el chofer en direccionar los actos al edificar sus acciones, razón por la que es muy notoria las personalidades que estos dos personajes poseen, comenzando justo ahora. Volpina básicamente llega siendo la misma persona que hay en su interior una vez que adquiere el papel de villano en tal episodio. Fue acomatizada discretamente, un movimiento que le permitiría en persuadir a toda la gente de París que ella misma es la superheroína que la ciudad merece. Un momento de gloria que Ladybug y Cat Noir verían, el cual fue uno que Volpina aprovechó enormemente, mostrándose centrada en otro asunto que ellos creían que el caótico contexto había finalizado. Misma iniciativa que ella muestra, haciendo que el dúo se viera obligado a seguirla, debido a que ella era la única que sabía lo que realmente pasaba sin saber que eran conducidos a una trampa. Lo siguiente a destacar en ella es que su mitomanía aún seguía intacta. Eso lo vemos obviamente reflejado en sus ilusiones, mismas ilusiones que hace que Ladybug se rindiera casi entregando su Miraculous. Asimismo con Cat Noir mostrándose muy amable, elogiándolo como superhéroe, cosa que Volpina como Layla mantiene aún intacta esa mentalidad de usar trucos psicológicos para agradarle a los demás, lo cual enaltece su imagen a un ser dócil y amable, mientras que con Ladybug tenía que esforzarse un poco más y al final no resultó, optando en intentar deshacerse de ella antes de que descubriera su plan, porque en ese entonces la vio como una potencial amenaza para su plan si no podía hacerla cambiar de parecer, dando paso a su lado maquiavélico. Tanto Layla como Volpina hacen lo que sea por desprestigiar a alguien con el fin de que ella quede impune ante falaces acusaciones que los demás consideren que sean. Similarmente pasa en su encuentro con Ladybug, usó la viva imagen de su culpa a que Ladybug se diera sin pensamiento previo, cosa que en momentos críticos como estos logramos notar que Volpina tiene el control de la situación, mientras que viva atenazada con la aleatoria idea y posibilidad a que con quien trata se trague su determinada mentira, lo que llega a jugarle en su contra, llevándola a un resultado muy disgustoso. Sin embargo, en aquella segunda parte del Día de los Héroes, Volpina tenía su rol sorpresivo en distraer a Ladybug y a Cat Noir, mientras que Scarlet Moth se prepararía en acomatizarlos en sus peores versiones, cosa que podemos atribuir al hecho de que Volpina ha aprendido de su error y que un enfrentamiento frente a frente sería un grave error para ella, ya que Ladybug sabía su debilidad. El guión jugó un papel muy importante en esa ocasión. Rena Rush, asimismo como Volpina, ella también manifiesta sin querer su personalidad, ya saben, mostrando a la Alia leal, confiable y curiosa que conocemos, lo cual en mayor parte de su presencia, cuyos momentos son los que Ladybug requiere su ayuda, Alia muestra una conducta muy fenomenológica en lo que respecta mucho a adaptarse a su poder, lo que radica en cargar atributos superhumanos, la filosofía que Ladybug carga, entre otros factores. Rena muestra un crecimiento emocional a lo largo de toda la transmisión de la serie. Te percatarás de que de una niña andando en un triciclo a una casi adulta profesionalizando en manubrios sin la necesidad de tener rueditas entrenadoras. Más aún, cuando Rena Rush evolucionada a Rena Furtive cargaba ese papel, ya empezaría a moldear una perspectiva madura acerca de lo que significaba cargar un poder como ese. Esclarece aún más su consciente ante el escenario, llevándola a tener una determinada inteligencia emocional reflejada en su rechazar del Miraculous cuando Ladybug dijo que la necesitaría. Y ojo, no solo por dejar de ser Rena Rush o Furtive significa que dejará de ayudar. Toda esa odisea que ha vivido hizo desarrollar un segundo amor, el altruismo,
altruismo derivado de los actos morales que ha realizado a lo largo de su estadía como Super. Esto hace que sus actos se vean aún más de admirar, dando todo lo que tiene por ofrecer. Ahora bien, de lo que puedo destacar mucho es que Alia, como Rena, tuvo que adaptarse de poco a poco del poder que le fue conferido. Alia, al ser una fan de los supers, tenía una mentalidad infantilizada de que ser un super solo bastaba en salvar personas en peligrosos escenarios y ya, lo cual a lo largo de ser Rena, esa perspectiva, esa visión, su ideología se iría moldeando en el proceso, acompañado también en la evolución del control de sus atributos. Muy bien, aquella que se lleva el primer punto es Alia. De lleno, quiero justificar que por ser malo y que este esté destinado a perder siempre, no significa de verdad que este no tenga la razón o que sus acciones estuviesen mal ejecutadas. En esta serie podemos notar que todos los villanos están destinados a perder, a excepción de unos cuantos, claro, misma por la que Volpina bien pudo haber perdido con dignidad, de no haber expuesto su dependencia a ser venerada, denotando así su necesidad compulsiva de atención. Su desesperación en querer ver a los héroes derrotados la cegó de saber que ya estaba derrotada, razón por la que Rena se lleva un punto. En este campo en particular, no se tomará en cuenta la cantidad de habilidades que cada una posee como tal. Lo que de verdad se tomará en cuenta es la magnitud que estos yacen en sí. Asimismo, con la acompañada finalidad de descubrir si hay una debilidad en sí, la cual logre explicarse bastante la razón del ralentizar de sus acciones. Ahora bien, procedemos. Volpina únicamente tiene el poder de la ilusión, y no se sabe a ciencia cierta si tiene sus atributos físicos mejorados como cualquier otro portador que se ha visto. En teoría debe tenerlos, al ser una regla que todo acumatizado posee. Ahora bien, las ilusiones que Volpina puede crear a partir de su flauta son ilimitadas. No depende de un Miraculous, el único combustible que podríamos llegar a considerar es su propia mente. Sin embargo, todo en esta vida tiene un precio, lo cual es fácil inferir que a pesar de tener una vasta imaginación, su límite como tal es su dichosa mente. La mente consume calorías cuando la utilizamos de esa forma. Pasa mucho cuando uno es escritor. Tras escribir por tanto tiempo un capítulo alrededor de 4000 o 5000 palabras, la mente a mitad de camino suele agotarse. Con Volpina no hay que hacer excepciones, ya que como no se vio en su capítulo mismo el máximo potencial que su forma acumatizada no alcanzó, es fácil teorizar que las ilusiones radican mucho en las manifestaciones metafísicas en el ámbito mentalizado y anatómica y fisiológicamente hablando. Este factor la cansa. Del mismo modo, la aparente ilimitación que su forma acumatizada tiene es muy tentadora, ignorándolo lo que predeterminadamente tiene como poder en lo que respecta a atributos físicos, cosa que ya hablaremos de eso. Otra habilidad que Volpina posee en su forma acumatizada es hablar a partir de sus ilusiones, yaciendo en ellos la finalidad de hacer caer en su trampa a sus víctimas. Sin embargo, la desventaja de ese poder está en que Volpina tiene que conocer bien la manifestación que realiza a partir de su poder, cosa que resultaría muy difícil para ella ejecutar un buen show si no conoce bien la forma que manifiesta enfrente de alguien que lo conoce al pie de la letra. Para esto, Volpina en su forma civil tendría que convivir con aquellos que gustaría mucho en manifestar y en engañar, lo cual tomaría mucho tiempo, y fue mera suerte que Ladybug no haya caído en su trampa porque ellos no conocían al verdadero Hawkmoth, ventaja afortunada que ella tuvo y la única oportunidad de demostrar lo cuán habilidosa que es en manejar su poder a partir del sigilo. Rena, por supuesto, tiene todas las facultades que Volpina adquirió en su momento, solo que con ligeras diferencias. Arrancaremos de lleno con el poder de la ilusión, en el que tiene el dominio de manifestar una, cuyo precio es someterse a la espera de 5 minutos en volver a su forma civil. Esa ya es la gran desventaja que todo portador posee cuando utiliza sus poderes una sola vez, y esta debilidad se debe mucho a los jóvenes que son, los cuales necesitan de un cuerpo adulto para no mostrarse cansados una vez que drenan su energía en el cuerpo de sus dueños, cosa que el cuerpo de un adolescente no es suficiente para poder recuperarse luego de usar tales poderes. Con el tiempo, esta debilidad se convirtió en una fortaleza, un incentivo para los héroes a comportarse seriamente en situaciones que ameritan mucho de este estado emocional. Rena se ve con la tarea de acelerar sus acciones antes de que su identidad quede revelada ante los ojos de su rival, más aún cuando era una novata. Claro que eso hubiera pasado si no estaría recibiendo frases alentadoras de sus mentores. Por lo tanto, al poseer un cuerpo adolescente, el sujeto debe avisparse en saber cómo y cuándo hay que utilizar un determinado poder de Miraculous, y el del zorro no es ninguna excepción. También, su condición física aumenta al igual que el de nuestros portadores protagónicos, adquiriendo una vasta agilidad en sus movimientos en aquel momento del Día de los Héroes o en Zapotis. No solamente eso, Rena Rouge ha servido mucho como apoyo defensivo en lo que respecta mucho repeler sutilmente a un enemigo. En este caso, si hablamos mucho de sigilo, Rena Rouge lo posee como tal, porque está meramente consciente de que las ilusiones es un poder que sirve para distraer, no para atacar, hacer
hacer que un villano muerda al anzuelo, lo cual es una habilidad que tiene manejado bien dada su experiencia con el Miraculous. La desventaja que ella podría verle en esa habilidad desarrollada es el temor a ser descubierta, habilidades de las que ella posee. Bien, para este campo, en lo convencional, directamente el punto se lo lleva a Volpina. Estamos hablando de habilidades, de dones, de la capacidad que sus formas le permiten efectuar, cosa que es obvio de inferir que Volpina gana debido a que es una versión magnificada a la de Rena Rouge. Ella posee la habilidad de crear ilusiones indefinidamente cuya debilidad es su propia mente, ya que no se puede visualizar una desventaja en la esencia de ese poder debido a que no hay un factor que llega a exteriorizarse. Del mismo modo, ella bien pudo haber logrado engañar a Ladybug y a Cat Noir en el Día de los Héroes, de no ser por el guión que terminó eclipsando el destacable rol que desempeñó. En cambio, las habilidades de Rena están muy limitadas, por lo que eso la lleva a acelerar sus acciones, ventaja y desventaja que termina siendo al cargar un poder como ese siendo nomás un adolescente. Igualmente, el sigilo lo desarrolló ya en inicio de la cuarta temporada. Volpina solo le tomó una para aprender de ese error, cosa que Volpina es la ganadora en este campo. Ya se habló sobre las habilidades que Rena y Volpina poseían. Ahora realizaremos una transición más profunda de la que enfatizaremos mucho cómo usan esos poderes ante determinados contextos que ellas enfrentan individualmente. Y cabe decir mucho que ambas tienen sus modos individuales de usar sus facultades adquiridas, misma por la que empezamos obviamente con Volpina. Tanto Layla como Volpina, estas aún tienen latente en su mente la notoria ensoñación activa que esta posee desde su debut, y esto se debe a que en su vida previa, cuyo desconocimiento aún tenemos como duda, ha desarrollado este trastorno psicológico, el cual le sentó bien en convencer a los demás sobre su superficialidad, permitiéndole en edificar mentiras tan elaboradas cuyo aprovechamiento se nota cuando es Volpina, dado que a partir de ese mismo trastorno es sencillo deducir que Layla es una soñadora muy ágil, representación atribuida a un entrenamiento mental que se somete en fortalecer su prosa para reclutar más seguidores de los que pueda usar a su favor, dando paso a la improvisación verbal. La mitomanía ha hecho que Layla ganara más seguridad en sí misma, pudiendo incluso en hacer mover a Ladybug y a Cat Noir en base a su desconocimiento de una próxima situación, cosa que también está muy ligado a lo literalmente creíbles que son las mentiras que ella como Volpina crea. Volpina tiene un objetivo y de la piel del animal del que porta personifica altamente ese significado en cómo persuade a las masas, mostrándose muy determinada para el papel que piensa en ejecutar, claro, ocultando el otro lado de la moneda. Cuando Ladybug le dijo todas esas cosas a Layla, pasó un buen tiempo para que ella se percatara de que un meteorito se estaba aproximando, pues si vimos todo el plan de Volpina hasta cierto punto del episodio, significa que Volpina planificó la derrota de los héroes tomando un determinado tiempo para ejecutarlo, ya que por lo que vimos su modo de planear las cosas resultó ser muy sistemático. Sin embargo, lo que jugó muy en contra es no tener un plan B. Gabriel, al ser un antagonista, desarrolló una paranoia que le da paso a buscar salidas de ser atrapado, lo que la lleva a ser alguien muy orgullosa, negándose a ver las atenazadoras variables que atentan sus planes, llevándola a un resultado que jamás esperó. Al tratarse de una villana con un plan edificado como ese, cuando las cosas no le salen bien a Volpina, suena contradictorio, reflejo que pudimos percatarnos cuando no logró persuadir a Ladybug en su primer encuentro con ella, tomándola como su primer objetivo, en lugar de centrarse primerizamente en Cat Noir, quien terminó engatusado por su personalidad, sin saber que en el proceso de incluso de crear una ilusión de Adrien como rehén, hizo que se acorralara a sí misma en una trampa que Ladybug infantilmente realizó. Es ahí, damas y caballeros, Volpina se hizo muy dependiente al poder de la ilusión, que olvidó que podía saltar de edificio en edificio, trepar sin cansancio alguno, incluso tener el intelecto suficiente de crear un plan de emergencia. Olvidó netamente que su poder radica en engañar, no en atacar, cosa que cuando creó ilusiones de sí misma en su momento final como villana, olvidó que podía darle un combate cuerpo a cuerpo a Ladybug y a Cat Noir, y al menos perder con dignidad. Confiar demasiado en los talentos es un grave error. Respecto al sigilo, un factor que engloba mucho ser alguien con su temática, esta resulta ser una alternativa de la que ella recurre cuando se ve forzada a aprender de sus errores. Digo forzada porque todo ese diálogo que soltó en la ilusión de Scarlet Moth no fueron disparates, fue una conversación que tuvo con el catalizado antagonista, adquiriendo una esencial información que la motivará a ser una villana más en la serie, por lo que esta acción no es propia en Volpina, sino fue una orden de aquel que podía arrebatar de su poder
sin problema alguno, haciendo que Volpina se viera obligada a obedecer si quería conservar el poder que una vez tuvo contacto. Asimismo, la hace adicta a ello. Dentro del sigilo, en cuestión de manejar una ilusión y hacerla hablar con su misma boca, como dije, para hacer creíble las palabras de la ilusión viviente, el creador, quien es el titiritero, debe conocer bien la manifestación semejante a otro individuo, ya que la habilidad de saber mover la lengua la domina bien para su edad. No obstante, el no conocer a ese individuo dificultaría mucho ejecutar su arte de persuasión, cosa que a partir de momentos como estos, radicando en una orden, nos percatamos que Volpina puede dominar sin problemas su poder como tal. A diferencia de Volpina, Rena sin problemas dominó el combate cuerpo a cuerpo, seguido de mostrar una gran agilidad al desplazarse con Ladybug a lidiar con el principal problema. Cuando la vimos en acción soportando la enorme oleada de Zapotis, se puede notar en su expresión lo viva que se siente al ser una superheroína. La euforia que experimenta en ese instante la incentiva a ejecutar más movimientos que la hace quedar bien parada como portadora. Cuando una persona denota fruición en una actividad de su gusto, esta muestra un gran y frenético interés del que gustará mucho en hacer esa actividad por mucho tiempo. Esto pasa con Rena. Al ver que disfruta mucho de ejecutar su rol como super, no habrá duda de que no negará un siguiente encuentro con Ladybug, porque todo se basa por gusto. No obstante, cuando las emociones le juegan en contra ante un serio contexto, ella se muestra circunspecta, llegando al punto de no saber cómo realizar una ofensiva, cohibiéndose en su defensiva. Ejemplificado está cuando momentáneamente tuvo un enfrentamiento con Miracular, atribución que le podemos dar en el placer de ejecutar un anticipado movimiento. Amplifica su tenacidad. Del mismo modo, Rena Rush domina la asistencia, es decir, no tiene ningún problema en trabajar en equipo, más si se trata de luchar al lado de aquel que ama incondicionalmente. Al ver a Ladybug como su mentora, no dudó ni un segundo en seguir sus órdenes. Alia ya tenía la idea de que su ayuda era requerida en resolver el problema que atenazaba a París, por lo que es fácil decir que Rena evoluciona sus habilidades, llegando al punto que surgió una mayor creatividad en su principal poder. Y hablando de poderes, puede que Rena no tenga la imaginación de Volpina como para crear ilusiones tan caóticas. Sin embargo, Rena en este punto utiliza el pensamiento lógico para moldear una forma al objeto que quiere dar aparentemente vida, llegando al punto que sea convincente, que inclusive pudo guiar a un par de panteras a una trampa aprensiva. Otro lado del cual destacar de sus ilusiones, como Alia es un ser muy sociable para ser una periodista de admirar, es razón por la que también podemos atribuirle el hecho de que tiene una muy buena memoria con quienes se relaciona, permitiéndole que al momento de ser Rena y crear ilusiones de personas cuya relación ha tenido previamente son convincentes. ¿Cómo creen que pudo memorizar cada palabra en su encuentro con Cat Noir y convencer a Nino de que lo que vio no era lo que pensaba? Exactamente pasa algo similar cuando creó ilusiones de Ladybug y Cat Noir, haciendo que sus actuaciones se vieran reales y auténticas, llegando al punto de saber darles genuinos diálogos que no lo dirían mejor. Del mismo modo, Rena no es conformista y por ende fue más allá que usualmente alcanza como portadora. ¿Cómo? Volviendo al episodio de Miracular, Rena creó una copia exacta de Chloe, llegando a convencer a Miracular de su decisión, y no he llegado a la cereza del pastel. Cuando Miracular le da el poder de Lucky Charm a Chloe, cayó en la trampa percatándonos de que Ladybug estaba dentro de esa ilusión de Chloe, indicio de que Rena fue más allá de sus límites y punto clave para la victoria en ese entonces. El siguiente rasgo que destaca mucho en Rena es su independencia como super, y no me refiero en el momento en el que Mari le confió oficialmente el Miraculous a Alia, no. Pude notar que la independencia tanto de Alia como Rena está en querer ayudar a Ladybug con lo que no puede lidiar normalmente, y reflejado está cuando no pudo descifrar el secreto de la evolución de los poderes de un portador, que teóricamente lo correlacionó en el momento en que pudo adentrar a una persona en una ilusión, por lo que no es tan descabellado pensar que Alia descubriría más secretos del Grimorio sin la ayuda de Mari. También su independencia se logra notar magnamente en saber eludir al antagonista enfrente de sus narices, figuradamente. Y sí, esto radicó enormemente en el aprovechamiento de las mínimas oportunidades que el entorno le ofrecía, permitiéndole en transformarse rápido en Rena y tratar de pensar y ejecutar un plan que salió según lo que ella sistematizó, por lo que sí, su improvisación es empírica, igualmente con lo rápida que es su mente. Las ilusiones que ella crea bien puede controlarlas o darle una autonomía según la construcción que ésta le dé en sus creaciones, y todo esto se basa mucho en su experiencia en grabar a Ladybug cada vez que salvaba a París. No pensó él qué haría Ladybug, aprendió en base a esos momentos de peligro a crear sus propios métodos de supervivencia sin tratar de ser alguien más, además que su memoria fotográfica juega roles importantes en determinados momentos.
Directamente hemos de estar de acuerdo que Alia gana pírricamente el punto según lo que ha demostrado en la serie, ya que Alia es alguien que no tiene problemas en aprender de sus errores. Si llegó a desarrollar una independencia como tal, se equivocó en el proceso, como el entregarle erróneamente un Miraculous a Centinino de quien no sabía que era producto del Miraculous del pavo. Rena es tenaz llegando al punto de sacrificar sus sanas emociones por los seres que ama. En cambio, Volpina, si bien es inteligente, en base a sus mentiras se autoconvence de que sus métodos son los más factibles que una persona como ella deben optar, razón por la que eso vimos cuando se tendió a sí misma una trampa al no ver más allá del horizonte de sus poderes. Sin embargo, Volpina es superior a Rena en persuasión, ya que ella lo domina directa e indirectamente, mientras que Rena lo domina indirectamente, por lo que sí, damas y caballeros, Rena Rouge tiene la victoria con todas sus letras. ¿Y qué opinas al respecto? ¿Crees que Volpina debió ganar? ¿Hay más datos de los que pasé por alto? Déjalo en los comentarios, que con gusto leeré. Un saludo y un abrazo a aquellas personas que comentaron mis últimos videos y publicaciones: a Son Willow 57 y Roxanne, Loud Plantar, Batman Grim Knight, Nicole Marinette, iZip Game, Marcos Julián Estrada Quiñones, Darlene Bone, Mariana, Miguel Alejandro Cruz García, Gigi, Brandon Mora, Ashley Marleni, Jean Solís, Alexis SFG 202, Sammy Lovely 6, Alejandra, Wits of México Fan Canal, Tania Meneses, Live Tunes Remake, Crystal Diamond, Henkar, Tecno GR, Diamond Miraculous Ladybug, Benjamin Ismael Flores Figueroa, JJ Channel y Legión. Ya sabes que si quieres un saludo como este, simplemente tienes que comentar, nada más. Bueno, soy Pepe Deathman y esto fue todo de mi parte. Dios los bendiga. It is a wonderful my life. Please could you kiss my name when the music's over? Turn off the light. It was such a sweet time. Can you pray for me, my friend? It's starting overtime.